Cordial saludo, mi nombre es María Empejendino, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del Grupo Colaborativo 27 del curso de Imagenología Especial. Mi grupo está conformado por Ángela Celeste Paz, Edwin Alfredo Pastás, Lady Lucero Guancha y Óscar Armando Megual. En esta ocasión les voy a hablar sobre los medios de contraste. Los medios de contraste se pueden definir como un elemento o una sustancia, gas o sustancia hidrosoluble o liposoluble que una vez inyectada en un vaso sanguíneo o cavidad del organismo humano permite observar estructuras que normalmente no son visibles o se observan deficientemente, en el cual se evalúa la perfusión y permiten diferenciar las interfaces o densidades entre los distintos tejidos. El medio de contraste ideal es aquel que logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos adversos. Tipos de medios de contraste. En los estudios radiológicos en ocasiones es necesaria la utilización de contrastes radiológicos para poder ver mejor las estructuras adyacentes o descartar algunas patologías. Entre los tipos de medios de contrastes tenemos los positivos, los negativos y los neutros. En los positivos, estos atenúan los rayos X más que los tejidos blandos, viéndose radiopacos, blancos. Estos se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles. Aquí utilizamos el yodo, el bario. Entre los yodados están los iónicos y los no iónicos. Entre el bario está el sulfato de bario. Como también encontramos el gadolínio, el cual se utiliza en resonancia magnética. También tenemos los negativos. Estos atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos. Al absorber poca radiación se ven radiolúcidos, se puede decir que se ven negros. Estos normalmente se administran por vía oral o rectal. Los medios de contraste más frecuentes son el aire, el oxígeno, el dióxido de carbono y se utilizan normalmente en exploraciones del sistema digestivo. Por último encontramos los neutros. Son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo en el cual encontramos el agua, la metilcelulosa, el polietilglicol, el cual es utilizado para la preparación de la colonoscopia, y el mannitol. La estructura fisioquímica. Los medios de contraste están compuestos por un anillo de benceno, el cual es tóxico y con el tiempo se ha ido modificando para que el organismo lo tolere bien. Este está compuesto por 6 carbonos, los cuales se anidan a otras moléculas para formar los medios de contraste. Como se ha mencionado, el anillo de benceno es tóxico, por lo cual en algunos radicales se han unido con otras sustancias para que haya una baja toxicidad. Vías de administración encontramos los orales. Estos se utilizan en radiología contrastada, en tomografía computarizada o en TAC. Los contrastes empleados son los baritados y los yodados. En los rectales son utilizados por esta vía el bario, las sales de yodo hidrosoluble, el agua y el dióxido de carbono. En los vaginales se encuentran los medios de contraste como el yodo. Estos se utilizan para la exploración de la cavidad uterina y las trompas de falopio. En los endovenosos se usan en radiología contrastada, TAC, resonancia, angiografía digital y tomografía. Se utiliza el yodo, el gadolínio, la fluorodesoxiglucosa y el dióxido de carbono. En las intraarteriales se utilizan contrastes yodados o CO2 para el estudio selectivo de angiografía arterial, y también para esta vía se puede administrar el gadolínio. En las intraarticulares se introducen en algunas articulaciones medios de contraste yodados o gadolínio diluidos con solución fisiológica. Los contrastes hidrosolubles no iónicos se administran vía intravenosa, intraarterial, intralinfático y digestivo. Los no hidrosolubles se administran por el aparato digestivo en vía oral, rectal, colostomía o fístulas. El gas
y el aire se administra por vía digestiva. Dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos. Las dosis generalmente se aplican en algunos estudios según el peso del paciente, por lo que decimos que es 1 centímetro por kilogramo. Esta será la cantidad apropiada para la dosis del medio de contraste. No se deberá suministrar demasiado medio de contraste porque pues, debido a su toxicidad puede producir reacciones en el cuerpo. También la dosis dependerá de la edad, el peso y el estado físico del paciente, el tipo de estudio que se va a realizar, la concentración del medio de contraste y la composición del medio de contraste. Clasificación de reacciones adversas a medios de contraste. Bueno, se define como una reacción adversa al efecto o efectos no deseados que aparecen luego de la administración de un fármaco o una dosis terapéutica diagnóstica o profilácticas. Aquí encontramos la clasificación, encontramos 3, que son leves, moderadas y severas. En las leves encontramos que se pueden producir náuseas, vómitos, calor, rubor, cefalea, palidez, desvanecimiento, alteración del gusto, escalofríos, temblores, erupción cutánea y edemas periorbitarios. En las moderadas también se producen vómitos severos, urticaria, broncoespasmos, edema facial y laringio y reacciones vasovagales. En las severas pues se atenúan los síntomas de las anteriores, de las leves y las moderadas. También podemos presentar convulsiones, pérdidas del conocimiento, angioedema, edema laringio, arritmia cardíaca y colapso cardiorrespiratorio. Tratamiento o reacciones adversas a medios de contraste. Las reacciones leves generalmente no requieren un tratamiento específico y se debe tener la presencia del médico para calmar la ansiedad y el miedo del paciente. Las reacciones graves son las que requieren un tratamiento. En caso de que esto ocurra, se debe pedir ayuda al médico tratante, detectar y categorizar la reacción, tratar la reacción correctamente, y como también se debe tener en cuenta si la reacción se presenta al instante de la administración del medio de contraste, se puede suspender la administración y se debe informar al paciente. Si el paciente presenta dificultades respiratorias, se puede administrar oxígeno. Para el tratamiento de las reacciones adversas tenemos la hidrocortisona y la difrenamina. Estos son medicamentos hidrocórticos, los cuales van a ayudar a abrir las vías respiratorias. Estas se diluyen en solución salina de 100 centímetros cúbicos y se administra por vía periférica. Si el paciente presenta náuseas o vómitos, se le administra metoclopramida. Esta se diluye en 100 centímetros cúbicos de solución salina y se administra por vía periférica. Contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Se debe tener en cuenta las reacciones adversas previas a materiales de contraste ayudados, como también a pacientes con historial de asma, alergias en pacientes embarazadas, pacientes que tengan enfermedades del corazón, pacientes que presenten deshidratación, enfermedad renal, como también se debe tener en cuenta el uso de medicamentos como los blanqueadores beta, los AINE, y haber recibido una cantidad grande de material de contraste durante las últimas 24 horas. El consentimiento informado para administración de medios de contraste constituye el acto mediante el cual se informa detalladamente al paciente sobre los distintos procedimientos diagnósticos y terapéuticos y sus posibles complicaciones, secuelas y riesgos inherentes para el paciente decida si autoriza el procedimiento de medicamentos en forma de consciente y libre y responsable. Para ello se le debe dar una completa explicación oral y escrita del procedimiento que se va a realizar, detallando los posibles riesgos o beneficios del estudio y del medio de contraste que se le va a aplicar. Asimismo, una correcta y detallada explicación ayuda a calmar la ansiedad del paciente, permitiendo una mayor colaboración,
para poder realizar la práctica del estudio. El consentimiento informado es un elemento legal de vital importancia, debe ser impreso y redactado de forma clara, sin enmendaduras, y debe ser firmado por el paciente o su representante. Este constituye un deber del médico y un derecho del paciente, en el cual nos permite la posibilidad de que el paciente elija si se inyecta o no se inyecta el medio de contraste. En caso de urgencias, en que el paciente esté inconsciente, será el familiar o el acompañante el encargado de firmar el consentimiento informado. Si el paciente está inconsciente y no se encuentra acompañado, el médico deberá evaluar los riesgos de la aplicación del medio de contraste. Cuidados de los medios de contraste. Se debe vigilar durante la inyección la no aparición de extravasación. Al terminar la inyección del medio de contraste se debe lavar la vía con suero fisiológico para evitar precipitados, comprobar que no exista aparición de reacciones adversas y si es así, llevar el tratamiento adecuado, revisar la fecha de caducidad. También se debe tener en cuenta el almacenamiento a temperatura normal en un lugar oscuro y lejos de la radiación, y no usar posteriormente después de 4 horas de abierto y para así evitar la contaminación. Eso es todo, muchas gracias.